Hay personas que entran a un lugar y algo cambia, no de manera dramática ni ruidosa, no con ningún gesto deliberado ni con ninguna intervención consciente de su parte, simplemente con su presencia. El aire se vuelve un poco más liviano, las conversaciones se vuelven un poco más honestas, las personas que estaban cerradas se abren un poco más, las que estaban tensas se relajan un poco más. Hay algo en la manera en que esas personas ocupan el espacio, en la calidad de su atención, en la textura de su presencia, que produce ese efecto sin que ellas necesiten hacer nada especial para producirlo. Y si les preguntas qué es lo que hacen, si intentas identificar el secreto de ese efecto que ejercen sobre el ambiente y sobre las personas que los rodean, la respuesta que obtienes frecuentemente es desconcertante en su simplicidad. Nada en particular, solo ser. El doctor Brian Weiss, que dedicó décadas a estudiar el alma humana en sus dimensiones más profundas y que comprendió la vibración como el lenguaje fundamental a través del cual la conciencia se expresa y se comunica con la realidad que la rodea, tenía una manera de hablar sobre esas personas que resulta extraordinariamente precisa. Decía que vibran alto. Y que vibrar alto no es un estado que se alcanza de una vez y para siempre como una cumbre que se conquista. Es una práctica, es un conjunto de hábitos del alma que se cultivan con constancia, que a veces pasan completamente desapercibidos porque no son espectaculares ni ostentosos, pero que acumulados con el tiempo producen en el ser humano que los practica una transformación que todos los que lo rodean perciben, aunque no siempre puedan nombrar exactamente qué es lo que perciben. Esta noche vamos a explorar 13 de esos hábitos. No los que aparecen en los libros de autoayuda convencional, no los que el mundo moderno glorifica como señales de éxito o de productividad. Los otros, los más sutiles, los más profundos, los que casi nadie nota precisamente porque no buscan ser notados. Los hábitos que las tradiciones espirituales más antiguas del mundo reconocen como los marcadores del alma que ha recorrido suficiente camino como para haber aprendido lo que verdaderamente importa y lo que no. Los hábitos que Brian Weiss documentó en sus pacientes que más profundamente habían transformado sus vidas a través de la comprensión espiritual. Los hábitos que, cuando se practican, no como técnicas para conseguir algo, sino como expresiones naturales de un alma que está alineada con su propia profundidad, producen ese efecto particular que describimos al principio. La capacidad de cambiar el espacio simplemente estando en él. Vivimos en una cultura que confunde la vibración alta con la vibración intensa, que confunde la energía espiritual con la energía nerviosa, que cree que las personas más evolucionadas espiritualmente son las más activas, las más productivas, las que siempre tienen algo positivo que decir y que nunca parecen ser afectadas por nada. Esa es una comprensión superficial que las tradiciones espirituales genuinas desmontaron hace mucho tiempo y que Brian Weiss, con la autoridad de quien había acompañado a miles de almas en su proceso de crecimiento real, también desmontó de manera consistente en su obra. Las personas de vibración más alta que conocemos no son siempre las más efusivas, ni las más enérgicas, ni las más constantemente positivas. Son las más presentes, las más genuinas. Las que tienen una calidad de silencio interior que coexiste perfectamente con su vida activa en el mundo. Las que cuando están con alguien, están completamente con esa persona. Las que cuando enfrentan algo difícil, lo enfrentan de cara en lugar de rodearlo. Las que cuando cometen un error, lo reconocen sin derrumbarse. Las que cuando pierden algo, lloran de verdad y luego siguen. Esas cualidades, que a primera vista no parecen técnicas espirituales, sino simplemente formas maduras y honestas de ser humano,
Son los hábitos que esta noche vamos a explorar juntos. Quédate aquí hasta el final, porque hay algo en esta exploración que va más allá de una lista de consejos útiles. Es una invitación a mirarte a ti mismo con la misma honestidad compasiva con que Brian Weiss miraba a sus pacientes, sin juzgar lo que todavía no está, con pleno reconocimiento de lo que ya es. Con la comprensión de que vibrar alto no es un destino al que se llega, sino un camino que se camina, y que cada uno de estos hábitos que ya practicas, aunque sea de manera imperfecta e inconstante, es evidencia real y valiosa de que tu alma está moviéndose en la dirección que eligió antes de nacer. Si lo que escuchas esta noche resuena en algún lugar de tu ser que pocas cosas alcanzan, te invito a que presiones el botón de me gusta ahora mismo y te suscribas a este canal si todavía no formas parte de esta comunidad de almas que buscan crecer con mayor profundidad y mayor autenticidad. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Y si conoces a alguien que también está en este camino, alguien cuya presencia produce ese efecto particular que describimos al principio y que quizás no sabe todavía lo que tiene, comparte este video con esa persona. Quizás necesita escuchar que lo que practica en silencio tiene un nombre y un valor que el mundo no siempre le reconoce. Gracias, desde el corazón, por estar aquí. El Dr. Brian Weiss llegó a la comprensión de la vibración como lenguaje fundamental del alma a través de un camino que tenía la doble autoridad de la ciencia y de la experiencia espiritual directa. En sus sesiones de regresión hipnótica, cuando sus pacientes accedían al estado entre vidas, describían de manera consistente que en ese plano de existencia, la comunicación no ocurría a través del lenguaje verbal, sino a través de lo que podríamos llamar resonancia directa. Las almas se reconocían entre sí por su frecuencia vibratoria. Percibían el estado de otras almas no a través de lo que decían, sino a través de lo que eran, y comprendían que la calidad espiritual de una encarnación no se medía por los logros externos producidos, sino por la vibración que el alma había logrado sostener y cultivar a través de todas las experiencias de esa vida. Las almas de vibración más elevada, que sus pacientes describían como figuras de luz extraordinaria en ese plano entre existencias, no eran necesariamente las que habían tenido las vidas más fáciles o más exitosas en términos mundanos. Eran las que habían mantenido la apertura del corazón frente a las dificultades. Las que habían elegido el amor sobre el miedo cuando ambas opciones estaban disponibles. Las que habían practicado de manera consistente, aunque imperfecta, exactamente los hábitos que esta noche vamos a explorar. El primer hábito de las personas altamente vibracionales, y quizás el más difícil de todos, precisamente porque parece el más sencillo, es el de la presencia genuina. No la presencia performativa de quien está físicamente en un lugar mientras mentalmente está en otro. No la presencia parcial de quien escucha a medias mientras planifica su respuesta, sino esa presencia completa, esa calidad de atención que las personas a quienes se la das sienten en el cuerpo antes de poder nombrarla, que les hace sentir que en ese momento, para la persona que está frente a ellas, no existe nada más importante que ellas mismas. Brian Weiss practicaba esa presencia de manera que sus pacientes describían como una de las experiencias más terapéuticas de su trabajo con él, independientemente de cualquier técnica específica. La sensación de ser completamente visto, completamente escuchado, completamente recibido sin que hubiera ninguna parte del otro que estuviera en otro lugar. Esa presencia no se consigue esforzándose en estar presente,
se consigue soltando todo lo que no es este momento. Y las personas que la practican con consistencia desarrollan, con el tiempo, una calidad de atención que los demás perciben casi como un don sobrenatural, aunque sea simplemente el fruto de haber aprendido a no dispersar la propia conciencia entre 1000 lugares a la vez. Si sientes que cuando estás con alguien, hay siempre una parte de ti que está en otro lugar, en la lista de pendientes, en la conversación que tendrás más tarde, en el problema que no has resuelto todavía, esa parte que falta es exactamente el territorio donde este hábito todavía está siendo cultivado. El segundo hábito de las personas de alta vibración es el de la honestidad compasiva, que es una combinación que resulta más difícil de mantener de lo que parece. La honestidad sin compasión es crueldad disfrazada de virtud. La compasión sin honestidad es condescendencia disfrazada de amor. La honestidad compasiva, esa que dice la verdad porque ama y no a pesar de amar, que no evita lo difícil pero tampoco lo convierte en arma, que puede decir algo que duele de una manera que sana en lugar de herir. Es una de las habilidades más profundas del alma y una de las más claramente distinguibles en las personas cuya vibración eleva el espacio que habitan. Brian Weiss la practicaba en sus sesiones con una precisión que sus pacientes valoraban profundamente. Nunca les decía lo que querían escuchar si no era la verdad, pero tampoco les entregaba la verdad sin el sostén del amor que hacía que esa verdad pudiera ser recibida. Hay una frase que resume este hábito con una precisión que me parece hermosa. Habla de manera que tus palabras sean dignas de ser escuchadas, no más duras de lo necesario, no más suaves de lo honesto. Exactamente lo que el amor verdadero diría en ese momento a esa persona específica. El tercer hábito que distingue a las personas altamente vibracionales es el de la gratitud activa, que es radicalmente diferente de la gratitud pasiva que solo emerge cuando las cosas van bien. La gratitud activa es la capacidad de encontrar algo genuinamente valioso, incluso en las experiencias más difíciles. No como negación del dolor, sino como reconocimiento simultáneo de que el dolor y el aprendizaje frecuentemente llegan juntos. Brian Weiss documentó en sus investigaciones que las almas que describían desde el estado entre vidas haber alcanzado los niveles de comprensión más profundos eran invariablemente las que habían desarrollado esa capacidad de gratitud que no depende de las circunstancias, no porque fueran insensibles al sufrimiento, todo lo contrario, sino porque habían aprendido a mirar las experiencias más difíciles de sus vidas con los ojos del alma, que ve el propósito donde los ojos del ego solo ven el obstáculo. Practicar este hábito, en su forma más básica, es tan sencillo como tomar unos momentos antes de dormir para identificar no lo que estuvo mal en el día, sino lo que estuvo bien, no lo que faltó, sino lo que hubo, no el dolor que llegó, sino la resistencia que el alma demostró frente a ese dolor. Y hacerlo con regularidad, con honestidad, sin forzar una gratitud que no se siente genuinamente, pero también sin ceder a la tendencia del ego a magnificar lo negativo y minimizar lo positivo. El cuarto hábito de las personas de vibración alta es uno que casi nadie nota precisamente porque ocurre en el interior, sin ninguna señal externa visible. El hábito de observar los propios pensamientos sin identificarse completamente con ellos. Las personas de baja vibración, y aquí no hay juicio sino descripción, tienden a creer que son sus pensamientos, que lo que piensa es lo que son. Que si el pensamiento dice, tengo miedo, entonces el miedo es toda su realidad, y no simplemente un estado pasajero de la conciencia.
Las personas de alta vibración han desarrollado lo que en la tradición budista se llama el testigo ecuánime. Esa parte del ser que puede observar los propios pensamientos y emociones como fenómenos que pasan a través de la conciencia sin ser idénticos a ella. Brian Weiss cultivó ese testigo ecuánime en sus pacientes de manera gradual y consistente, ayudándoles a desarrollar la capacidad de decir: noto que estoy teniendo el pensamiento de que en lugar de simplemente soy. Esa distancia mínima entre el observador y lo observado, que a primera vista parece solo una sutileza semántica, produce en la práctica una libertad que transforma radicalmente la relación de la persona con sus propios estados interiores. El miedo deja de ser una cárcel y se convierte en información. La tristeza deja de ser una identidad y se convierte en un movimiento que tiene inicio, desarrollo y fin natural. La alegría deja de ser algo que hay que perseguir desesperadamente y se convierte en algo que emerge de manera más frecuente y más sostenida cuando la conciencia aprende a no aferrarse a ella. El quinto hábito de las personas altamente vibracionales es el de la relación consciente con el cuerpo, que va mucho más allá del cuidado físico convencional y que Brian Weiss reconoció en sus investigaciones como uno de los marcadores más claros del nivel de evolución espiritual de un alma encarnada. Las personas de alta vibración escuchan al cuerpo, no como un objeto de optimización o de control estético, como un aliado, como un sistema de información extraordinariamente sofisticado que registra con una fidelidad que ningún instrumento externo puede igualar el estado real del ser en cada momento. Cuando el cuerpo se contrae ante una situación o una persona, esa contracción es información. Cuando se expande y se abre, esa apertura también lo es. Cuando un dolor específico aparece de manera recurrente, sin causa orgánica identificable, las tradiciones de medicina holística que Weiss reconocía como complementarias a su trabajo señalan siempre en la dirección de algo que el cuerpo está comunicando sobre el estado del alma que lo habita. Las personas de vibración alta han aprendido a escuchar ese lenguaje del cuerpo no con ansiedad, sino con curiosidad. No con la urgencia de silenciarlo, sino con la disposición de entender qué está diciendo. Y esa escucha, practicada con regularidad, desarrolla una forma de inteligencia somática que es uno de los recursos espirituales más valiosos y más frecuentemente ignorados que un ser humano puede cultivar. El sexto hábito que distingue a las personas de alta vibración y que casi nadie nota porque ocurre en silencio y sin audiencia es el hábito de la reconciliación con el pasado. No la reconciliación forzada que intenta convencer a la mente de que el pasado estuvo bien cuando no estuvo bien, sino esa otra reconciliación más profunda y más honesta que no niega lo que ocurrió, pero que suelta la energía que seguía atrapada en el resentimiento, en la culpa, en la añoranza de lo que podría haber sido y no fue. Brian Weiss dedicó gran parte de su obra a explorar este proceso, especialmente en relación con el perdón y con la comprensión kármica de las relaciones difíciles. Y lo que encontró de manera consistente en sus pacientes, que lograban esa reconciliación genuina con su pasado, era que la energía que se liberaba en ese proceso era real, medible en sus efectos sobre el bienestar físico y emocional, y que ese estado vibracional resultante tenía una calidad que atraía hacia la vida de esas personas un tipo diferente de experiencias y de relaciones. Como si el pasado no resuelto fuera una especie de peso en el campo vibracional que consume energía continuamente solo con estar ahí y soltarlo, comprenderlo, integrarlo, liberar a esa energía para ser usada en el presente donde realmente puede hacer algo.
El séptimo hábito de las personas de vibración alta es el de la selección consciente de lo que entra en la conciencia. Esto incluye lo que se lee, lo que se escucha, lo que se mira, pero también y sobre todo con quienes se pasa el tiempo y desde qué estado interior se participa en las conversaciones cotidianas. Brian Weiss habló en varios de sus seminarios sobre lo que llamaba el contagio vibracional, la comprensión de que los estados de conciencia son genuinamente contagiosos, que pasamos tiempo significativo en la presencia de almas que vibran desde el miedo, el cinismo, la queja crónica o la hostilidad. Nuestro propio campo vibracional tiende a ser arrastrado hacia esas frecuencias a menos que hayamos desarrollado una estabilidad interior suficientemente sólida para mantener la propia sintonización frente a esa influencia. Las personas de vibración alta no son impermeables a su entorno, pero han desarrollado una sensibilidad especial hacia lo que los eleva y lo que los arrastra, y han aprendido a tomar decisiones conscientes sobre qué elementos dejan entrar en su campo y con qué energía los reciben. Esto no significa aislarse del mundo ni evitar a las personas que sufren. Significa ser selectivo y consciente, desde un lugar de amor y no de miedo, sobre las inversiones de energía y atención que el alma hace en cada día. El octavo hábito de las personas altamente vibracionales es uno que resulta especialmente relevante en el mundo hiperconectado y permanentemente ruidoso en que vivimos: el hábito del silencio deliberado. No la ausencia accidental de ruido, sino el silencio buscado activamente, valorado, protegido como el espacio necesario para que la voz más profunda del alma pueda escucharse. Brian Weiss conocía bien este hábito desde su práctica clínica. El silencio que inducía en sus pacientes antes de una sesión de regresión no era solo una técnica de relajación. Era la condición previa indispensable, sin la cual las capas más profundas del ser no podían hacerse accesibles. La mente que no ha tenido silencio no puede escuchar lo que el alma tiene para decir. El corazón que no ha descansado del ruido constante no puede sentir las señales sutiles que el universo envía a través de las coincidencias, de las intuiciones, de los sueños, de esas pequeñas perturbaciones en el campo de lo cotidiano que para el alma despierta son mensajes y para el alma distraída son solo ruido de fondo. Las personas de vibración alta protegen su tiempo de silencio con la misma seriedad con que protegen cualquier otro compromiso esencial. Saben que de ese silencio depende la calidad de todo lo demás. El noveno hábito que distingue a las personas de alta vibración es el de la curiosidad espiritual sin dogmatismo. Las personas de vibración alta tienen con frecuencia una profunda vida espiritual, pero rara vez son rígidas en sus creencias. Han aprendido, frecuentemente a través de la propia experiencia, de haber visto sus certezas ser cuestionadas y expandidas, que la verdad espiritual es más grande que cualquier tradición particular, que cada camino genuino lleva algo de luz, aunque ninguno la contenga toda. Brian Weiss encarnaba ese hábito de manera especialmente hermosa. Siendo un científico formado en la más rigurosa tradición occidental, fue capaz de integrar en su comprensión elementos de la filosofía hinduista, del budismo tibetano, de la cábala judía, de la sabiduría sufí, del chamanismo indígena y de docenas de otras tradiciones espirituales, sin abandonar su rigor crítico, pero también sin permitir que ese rigor se convirtiera en el muro que impedía recibir la verdad cuando se presentaba en formas que sus marcos previos no podían anticipar. Las personas de vibración alta tienen esa misma apertura hacia la verdad en cualquier forma en que se presente. Son dogmáticas solo en su compromiso con la honestidad y con el amor.
En todo lo demás, mantienen esa curiosidad abierta que es el estado natural del alma, que sabe que todavía tiene mucho que aprender. El 10º hábito de las personas altamente vibracionales es el de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se enseña y lo que se vive. Esta coherencia, que en las tradiciones espirituales se llama integridad, no significa perfección. Las personas de vibración alta cometen errores como todos los demás. La diferencia está en cómo se relacionan con esos errores, sin la negación del que no puede admitir equivocarse, pero también sin el autocastigo excesivo del que hace de cada error una confirmación de su indignidad fundamental. Con la honestidad sencilla de quien puede decir me equivoqué, veo qué aprender aquí y sigo. Brian Weiss observó que esa coherencia entre el mundo interior y el mundo exterior era uno de los factores más consistentemente presentes en las personas que experimentaban los crecimientos espirituales más profundos a través de sus sesiones. No coherencia perfecta, sino coherencia como aspiración vivida, como compromiso genuino con reducir la distancia entre quién se es por adentro y quién se aparenta ser por afuera. Esa congruencia produce un estado vibracional que los demás perciben como autenticidad, como presencia real, como esa calidad particular de ser que hace que cuando esa persona habla, sus palabras tengan un peso que las palabras de quien vive en la incoherencia no pueden tener aunque digan las mismas cosas. El 11º hábito de las personas de vibración alta es el de la capacidad de recibir, que suena simple, pero que para muchas personas es más difícil que el dar. Hay almas que han pasado vidas enteras aprendiendo a dar, a servir, a cuidar, y que en ese proceso desarrollaron una dificultad profunda para recibir amor, ayuda, reconocimiento, descanso, sin sentir que están en deuda o que son una carga o que de alguna manera no lo merecen del todo. Brian Weiss identificó ese patrón de incapacidad para recibir con una frecuencia notable en sus pacientes y lo vinculó frecuentemente con vidas pasadas de autosacrificio crónico, donde el valor propio dependía completamente de lo que se daba a otros y nunca de lo que simplemente se era. Las personas de vibración alta han aprendido, o están aprendiendo, a recibir con la misma gracia con que dan, a dejar que el amor entre cuando se ofrece, a pedir ayuda sin vergüenza cuando se necesita, a descansar sin culpa cuando el cuerpo y el alma lo piden, a ser cuidados con la misma presencia y apertura con que cuidan a otros. Esa capacidad de recibir no es egoísmo. Es el complemento necesario del dar que hace que el ciclo del amor sea completo en lugar de una corriente que fluye en una sola dirección, hasta que el que da se agota sin que nunca haya aprendido a reabastecerse. El 12º hábito que distingue a las personas de alta vibración y que casi nadie nota porque se practica en el espacio interior es el de la conversación honesta con lo que se teme. Las personas de vibración baja evitan sus miedos, los rodean, los mantienen a distancia con la distracción o con la negación o con el humor que desvía sin resolver. Las personas de vibración alta hacen algo que requiere una valentía particular. Se sientan con sus miedos, los miran, les preguntan qué tienen que decir, les permiten existir sin que esa existencia defina toda la realidad. Brian Weiss entendía que el miedo no confrontado es la principal fuente de los patrones kármicos que se repiten de vida en vida. Que lo que se evita sistemáticamente no desaparece, sino que crece en las sombras, acumula fuerza precisamente por la energía que se invierte en no mirarlo. Y tarde o temprano, en esta vida o en la siguiente, el alma vuelve a encontrarse con exactamente lo que intentó evitar, porque es exactamente lo que necesita aprender. La práctica de mirar los miedos de frente,
no con la idea de erradicarlos, sino con la disposición de comprenderlos, de entender qué información llevan, qué herida antigua guardan, qué comprensión ofrecen cuando se les mira con honestidad en lugar de con huida. Esa práctica produce en el campo vibracional una expansión que es proporcional al tamaño del miedo enfrentado. Y produce algo más. La certeza, construida sobre la base de la experiencia real de haberse sentado con el miedo y haber sobrevivido, de que la propia capacidad de sostener la incomodidad es mayor de lo que el miedo quería hacer creer. Y llegamos al 13º hábito de las personas altamente vibracionales, que es el que más profundamente distingue a las almas que han avanzado de manera significativa en su camino espiritual de todas las demás, y que al mismo tiempo es el más difícil de ver desde afuera porque no produce ningún efecto visible espectacular. Es el hábito de amar lo que es, no en el sentido de resignarse a lo que es, no en el sentido de pretender que todo está bien cuando hay cosas que claramente no lo están, sino en el sentido más profundo que Brian Weiss exploró en su obra y que las tradiciones contemplativas de todas las épocas han señalado como la cima del desarrollo espiritual. La capacidad de estar completamente presente con la realidad de la propia vida tal como es ahora mismo, incluyendo sus dolores, sus incompletudes, sus contradicciones, sin necesitar que sea diferente de lo que es para poder estar en paz. Esa paz no viene de que todo esté resuelto. Viene de una comprensión más profunda que sabe que lo que está ahora es parte de un proceso que tiene sentido, aunque ese sentido no sea siempre visible desde dentro de la experiencia. La comprensión que los maestros sabios de las regresiones de Weiss transmitían una y otra vez desde ese estado de conciencia expandida, que todo, incluyendo lo más difícil y lo más oscuro, forma parte de un tejido de propósito y de amor que es más grande que cualquier experiencia individual puede mostrar desde adentro. Practicar ese amor por lo que es no requiere haber llegado a ningún nivel de iluminación especial. Requiere solo la disposición de hacerlo en pequeñas dosis, en momentos cotidianos, cuando el tráfico se para y hay una elección entre frustrarse o simplemente estar, cuando la conversación no va en la dirección esperada y hay una elección entre forzarla o fluir con ella. Cuando el dolor llega y hay una elección entre resistirlo o recibirlo como lo que frecuentemente es, el maestro más específico que el alma podría haber pedido, aunque nunca lo habría elegido conscientemente. Cada uno de esos momentos cotidianos en que se practica el amor por lo que es, cada una de esas pequeñas elecciones a favor del fluir en lugar del resistir, acumula en el campo vibracional una calidad que con el tiempo se convierte en ese efecto que describimos al principio. La capacidad de entrar en un lugar y que algo cambie simplemente con la presencia. Hay algo que Brian Weiss repitió de maneras diferentes a lo largo de toda su carrera y que constituye en cierto sentido el hilo conductor de todos los hábitos que hemos explorado esta noche. Lo repitió en sus libros, en sus seminarios, en las entrevistas que concedió a lo largo de décadas, siempre con variaciones, pero siempre apuntando a la misma verdad fundamental, que el propósito más profundo de toda encarnación, el que el alma elige antes de nacer con una claridad que la mente consciente tarda décadas en recuperar, es aprender a amar. No a amar en el sentido romántico o sentimental de la palabra. Amar en el sentido espiritual más completo. A expandir la capacidad del corazón para incluir más, para juzgar menos, para comprender más profundamente, para sostener con mayor gentileza tanto la propia humanidad como la de los demás. Los 13 hábitos que exploramos esta noche no son técnicas para conseguir ese propósito. Son manifestaciones
de ese propósito en acción. Son la manera en que el amor se expresa en la textura cotidiana de una vida que ha decidido tomar en serio la propia evolución espiritual. No todos estos hábitos se practican con la misma facilidad ni con la misma consistencia. Hay algunos que quizás ya son parte de tu naturaleza, cualidades que desarrollaste en esta vida o que trajiste de otras existencias como el resultado de trabajo espiritual real hecho en el pasado. Y hay otros que quizás identificas como territorios donde todavía hay mucho por crecer. Lugares donde la respuesta automática todavía no es la del alma que vibra en su frecuencia más alta, sino la del ego que todavía está aprendiendo. Esa honestidad sobre dónde estás en tu camino no es derrota. Es exactamente el tipo de autoconocimiento sin autoengaño que Brian Weiss identificaba como una de las condiciones más esenciales para el crecimiento espiritual genuino. El alma que sabe dónde está puede moverse desde ahí. El alma que se engaña sobre dónde está no puede partir de ningún lugar real. Existe en el idioma sánscrito de la tradición védica una palabra que describe el estado al que todos estos hábitos apuntan en su conjunto: sattva. Es uno de los 3 gunas o cualidades fundamentales que esa tradición identifica en toda la manifestación y se describe como claridad, ligereza, armonía, la cualidad de la conciencia que está alineada con su propia naturaleza luminosa en lugar de estar oscurecida por el peso del apego o agitada por la energía de la actividad sin descanso. La persona que cultiva sattva, que es en la tradición védica lo que Weiss llamaría alta vibración, es reconocida en todos los contextos como alguien cuya presencia trae equilibrio, cuya palabra lleva peso, cuya manera de moverse en el mundo produce a su alrededor exactamente ese efecto que describimos al principio. Algo cambia cuando están, aunque no hagan nada especial para que cambie. Los 13 hábitos que exploramos esta noche son, en su conjunto, los hábitos del cultivo de sattva, de la claridad interior, de la ligereza que viene, no de la superficialidad, sino de haber soltado los pesos que no era necesario cargar, de la armonía que emerge cuando la vida exterior comienza a reflejar cada vez más fielmente la profundidad del ser interior. No son hábitos que se adquieren de una vez y se poseen para siempre. Son prácticas vivas que requieren atención renovada, que atraviesan periodos de mayor facilidad y periodos de mayor dificultad, que se profundizan con el tiempo no porque el alma se vuelva perfecta, sino porque aprende, lentamente y con la paciencia de quien sabe que el camino es largo, a relacionarse con mayor honestidad, mayor apertura y mayor amor con todo lo que la vida trae. Con lo que duele, con lo que alegra, con lo que todavía no comprende completamente, y con esa parte de sí misma que ya vibra en la frecuencia que el alma eligió antes de nacer y que solo necesita, para expresarse más plenamente, el permiso que estos hábitos practican cada día. Esta noche, antes de que el sueño llegue, tómate un momento para identificar cuál de estos 13 hábitos sientes que más necesitas cultivar en este periodo de tu vida. No el que más te gustaría tener ni el que suena más espiritual. El que más honestamente reconoces como el territorio donde tu crecimiento tiene el mayor potencial en este momento. Y luego, en lugar de comprometerte con los 13 de golpe, elige solo ese uno. Un solo hábito, una sola práctica, y dale la atención real, constante, honesta, que necesita para convertirse en parte natural de quien eres, porque el camino espiritual no se camina todo a la vez. Se camina un paso a la vez, con la presencia plena de quien sabe que cada paso cuenta, que ningún gesto de amor o de honestidad o de apertura se pierde,
y que el alma que practica estas pequeñas transformaciones cotidianas con constancia y con genuinidad se convierte con el tiempo y sin buscarlo exactamente en lo que describimos al principio, en esa presencia que cambia el espacio simplemente estando en él. Esa presencia eres tú, ya lo eres, en la medida en que estos hábitos ya viven en ti. Y lo serás más completamente, en la medida en que elijas seguir cultivándolos con la paciencia y el amor del alma, que sabe que vino a este mundo no para ser perfecta, sino para crecer. Si este video tocó algo que reconoces como parte de tu propio camino, si hay un hábito aquí que sientes que describes o que aspiras a describir, compártelo con alguien que también esté en esta búsqueda. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para seguir caminando juntos en este sendero de comprensión espiritual. Aquí, semana a semana, de la mano siempre del Dr. Brian Weiss y de la sabiduría que ha iluminado millones de corazones en todo el mundo, seguiremos explorando los hábitos, los misterios y los propósitos más profundos del alma en su extraordinario viaje a través de este tiempo y de este mundo. Porque vibrar alto no es un privilegio de unos pocos, es el llamado de todos. Y la diferencia entre los que lo viven y los que todavía no lo viven no es de naturaleza, es de práctica. Y la práctica comienza exactamente aquí, exactamente ahora, exactamente con lo que ya eres.